Hola, mi nombre es Rodrigo Luna y esto no es un podcast. ¿Cómo les va? Espero que bien. Hoy tenemos un nuevo programa con una nueva candidata al Congreso de la República, pero antes de empezar quiero cumplir con las formalidades de todos los episodios. Y es que la parrafada no es parte de ningún partido político ni simpatizante de ningún candidato, y si vale decir mi persona no es amigo de ningún postulante, por lo que estas entrevistas son netamente informativas para que puedas tomar una buena decisión en estas próximas elecciones. La producción no se hace responsable de ninguna de las opiniones vertidas en este programa. Ahora sí, hecha la formalidad, podemos presentar a la candidata. Ella va por Lima Metropolitana y espera que este 11 de abril marques la calle, escribas el número 8. Rosángela Barbarán, bienvenida. Hola, qué gusto, Rodrigo. Muchas gracias, buenas noches y gracias por la invitación. Bien, un común denominador que creo que hemos encontrado en estas elecciones, en esta temporada de entrevistas, es que los candidatos están siendo muy jóvenes. Tú tienes 26 años, usted tiene 26 años, perdón. ¿No le preocupa meter su rostro en un ámbito que está tan cuestionado últimamente? Mira, lo que sucede es que yo he intentado en algún momento dejar de hacer política, Uh-huh. pero lamentablemente esa es una vocación que no surge de ahora, sino desde que estoy pequeña. O sea, tú te vas dando cuenta cuando tienes ciertos gustos a ciertas actividades. Y fue en el colegio donde yo fui presidenta del Consejo Estudiantil, por ejemplo, ¿no? Entonces vas creciendo o vas madurando, ingreso a la universidad y ya me doy cuenta que lo que quería hacer era política, ¿no? Además de la carrera que estaba estudiando, evidentemente. Pero después, cuando ya ingreso a Fuerza Popular, yo no me imaginé, la verdad, que fuese tan difícil no hacer política dentro de Fuerza Popular, sino ser fujimorista. Entonces, ¿Cuándo ahí ingresa a Fuerza Popular? 2015 ingreso. O sea, ya para participar activamente en Fuerza Popular. Entonces, antes, a verdad, algo que me he acordado recién ahora. Yo me acuerdo que yo era 2014, o sea, un año antes de entrar a Fuerza Popular, 2014, yo trabajaba en el banco, ¿ya? Era representante de servicios, o sea, era cajera de Scotiabank, estaba ahí. Y entonces, una vez, uno de mis clientes estaba postulando, me acuerdo, a la alcaldía, o era precandidato de un partido. O sea, en ese momento yo ni siquiera asistía a ningún partido ni nada, ¿no? Entonces siempre para las alcaldías se forman así partidos. Entonces él me dijo, me gustaría invitarte a una reunión. Entonces yo fui y me gustaba, o sea, eso que vivía me gustaba. Pero después yo preguntaba, ¿y qué partido es? O sea, creo que era un partido que se estaba formando, no sé. Entonces no tenía como que líder, o sea, no tenía, o sea, más allá de eso no sé. Creo que en ese tiempo hasta PPK estaba metido con ese tema, ¿no? Y te lo cuento porque nunca le he contado, me acabo de acordar ahora que me preguntas cómo es que hago política. Y entonces empiezo a buscar dónde yo quería hacer política. Y ahí fue donde ingresó a Fuerza Popular en el 2015 y hasta el día de hoy, ¿no? Hago línea de carrera solo en Fuerza Popular. ¿Qué encuentra en Fuerza Popular que le llama tanto la atención? Dos cosas. No puedo desconocer que el gobierno de Alberto Fujimori marcó un antes y después de nuestro país. Sin duda fue el gobierno que nos rescató de una realidad que sufrieron nuestros padres. Yo todavía no nacía, o sea, recién 1994, pero mi papá era militar también, y en ese tiempo sí él combatía, ¿no? En zona de emergencia también. Entonces ya después tú te vas dando cuenta y vas haciendo una comparativa. En la universidad evidentemente estudiaba la economía del país y había un antes de Alberto Fujimori y un después de Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, primero eso. Y segundo, ya cuando me acerco a Fuerza Popular, o sea, ya eran 5 años de la formación de Fuerza Popular, y era un partido que abrazaba las ideas que yo defiendo, ¿no? El modelo económico, la defensa de la vida, la lucha por la igualdad de oportunidades de todos. Y aquí esto me gustaba porque siempre he visto algunos grupos minoritarios que hacen énfasis a ciertos pedidos, pero lo que yo buscaba era poder atender a todos sin distinción, ¿no? No significaba que, a ver, los jóvenes de cierta clase social, ¿no? Entonces, de ahí los voy a dividir por colores, ¿no? A ver, los afroperuanos para un lado, los no. Entonces yo no me gustaba eso. Yo lo que quería era justamente disminuir algún tipo de brecha que se pueda, pero de todos,
sin distinción. Bien, desde lo que usted estudiaba, que es la época del gobierno de Fujimori, hasta el día de hoy, ¿cuál ha sido la transformación que ha tenido el partido y si esta transformación ha sido positiva? Sí, mira. Antes recuerda que si algo alguna crítica también tengo para con el presidente fue no haber formado un partido. O sea, esa es una crítica, ¿no? Si bien forma el fujimorismo, que es un sentimiento muy grande que es hasta el día de hoy, pero sí debió de repente dejarnos un partido y fue justamente Keiko Fujimori quien se animó a recoger esa familia, a recoger esos simpatizantes y agruparlos en un partido sólido, ¿no? Y eso fue en el 2010. Entonces yo ingreso en el 2015, luego 2016 fue la elección, pero ahí una crítica es que hubo muchos invitados. O sea, era como que ella misma lo ha dicho, ¿no? Se le abrió las puertas a todos, pero finalmente no entraban por lo que representaba el partido como idea, sino porque, bueno, porque querían hacer política, ¿no? Yo te puedo decir, en carne propia, he sufrido más discriminación por ser fujimorista que por ser negra. O sea, imagínate el nivel. A usted, como personaje político, le hemos visto en fugaces apariciones dentro de algunos incidentes de corte político noticioso, y lo menciono porque, bueno, si buscan su nombre, lo van a poder encontrar en varios portales noticiosos, no está oculto para nadie. ¿Qué errores cree usted que tiene la responsabilidad de corregir la bancada fujimorista que entre en este nuevo periodo? Más que corregir errores, lo que yo considero que tenemos que hacer es ahora tenemos un doble reto, porque solo van a ser nuestras acciones las que puedan eliminar los malos recuerdos que tiene la población de esa bancada mayoritaria, ¿no? Entonces, claro, también yo los reto a que en ese momento piensen, ¿cuántos son en su familia? 5, por ejemplo, 4, 5. ¿Es fácil la convivencia? ¿Es fácil tomar decisiones entre 5? A veces no. Ahora imagínate decisiones de 73 personas. Entonces, ese era el punto, ¿no? Después se vinieron un sinnúmero de cosas. Keiko estuvo en la cárcel injustamente, y ahí la casa se empezó a desordenar más todavía, porque evidentemente ella no podía participar de las activamente también de las reuniones de bancada, donde ella solo también tenía, o sea, un voto, o sea, ella era un voto más, ¿no? Pero yo siento esto como una oportunidad y mucho aprendizaje, ¿no? Ya creo que hemos pasado la etapa en donde se le dio la oportunidad a mucha gente que quiso participar en política, pero siento que sí es importante que tú tengas un cierto apego a la idea, al ideario del partido. Si no, es mejor que vayas a buscar un partido que se acomode a tus ideas. Bien, ya que mencionó estos problemas que empezaron por casa, ¿qué opinión guarda usted del señor Daniel Salaverry? ¿Lo considera un traidor? Por supuesto. Yo siento que cuando una persona quiere luchar contra algo, lo hace en el momento que lo ve. No puede ser posible, Rodrigo, que hoy yo te esté hablando aquí súper bien, que supongamos que yo noté algo extraño y me quede callada, ¿no? Consigo, por ejemplo, no sé, un cargo X y me sigo quedando callada, y cuando recién tengo un poquito de poder, empiezo a decir lo que yo he visto, ¿no? Y a veces que muchas cosas eran mentira también. Y yo escuché él ayer dijo, un político, o sea, que tire la piedra el primer político que nunca ha mentido. A veces tenemos que mentir por estrategia. Yo siento que en política no podemos mentir, ni siquiera por estrategia. Lo que tú puedes hacer por estrategia de repente es sentarte con otras bancadas a negociar o consensuar, a ver, mira, apóyame en este proyecto, y hacerlo de manera transparente para que la gente también vea el nivel de negociación, ¿no? Que es todo legal. Pero no puedes mentir de ninguna manera. O sea, lo que él está queriendo decir es ahora, ¿qué de todo lo que ha dicho es verdad y qué de todo lo que ha dicho es mentira? Entonces, yo he visto a Daniel Salaverry en varias oportunidades, porque él era vocero en ese momento del partido, y siempre hablaba de lealtad. Ustedes, los jóvenes, tienen que prepararse, no es un camino fácil, van a venir muchos golpes, y finalmente uno de los golpes más grandes lo terminó dando él, ¿no? Bien, un poco cambiando de tema, me he tomado el tiempo de revisar un poco el plan de gobierno de su partido, esencialmente en el plano educativo. Quiero enfocarme en algunos puntos. Quiero citar primero, y para la gente que lo quiera revisar, les apoyo, página 47.a,
Cito textualmente, crear una estrategia para la lucha contra la deserción de la educación. ¿Cómo se espera lograr? Mira, hemos visto nosotros cómo realmente estamos en una era digital. Muchos jóvenes en realidad dejan los estudios por priorizar el trabajo. ¿Y por qué lo hacen? Porque evidentemente son, en muchos casos, el sustento de su hogar, en otros son muchas mujeres, adolescentes que salen embarazadas y no pueden retornar físicamente a clases. Ahí vamos a tener un gancho brutal con la era digital. Keiko Fujimori ha planteado una canasta digital que le va a permitir a las personas justamente que necesitan estas herramientas, si no la tienen, esta laptop que nos permite estar juntos en este momento, o una tablet real, y además del internet. O sea, de nada sirve que nos puedan dar una tablet si no vamos a tener internet. Y acuérdate también, Rodrigo, que estamos hablando de Lima, pero al interior del país las cosas se agudizan. Claro, dentro de su plan de gobierno, ya que lo he mencionado, tiene temas como justamente el cierre de las brechas tecnológicas con el tema de la canasta digital, como la actualización de los contenidos, pero hay asuntos urgentes como que casi medio millón de personas no tienen acceso a un servicio de sistema eléctrico. Entonces, ¿cómo trabajar con este tipo de personas para que tampoco se queden excluidas? Justamente Keiko Fujimori ha evidenciado en sus diferentes propuestas que nada es ajeno. Por ejemplo, no podemos hablar de educación sin hablar de lo que tú has mencionado. No podemos hablar de salud sin hablar también de tecnología. Porque te imaginas teniendo historias clínicas digitales, en donde estamos hoy en Lima, pero mañana hemos viajado de repente a Huancayo. Necesitamos atendernos de emergencia en un hospital o en una clínica. Ellos deberían tener nuestra información. O sea, ¿te imaginas cuánto tiempo se ahorraría? Ahí Keiko Fujimori lo que está planteando es, evidentemente, no solo electrificación, sino también el tema de agua. Yo te lo comento porque evidentemente como congresistas no podemos generar Claro. ningún tipo de gastos al Estado, pero de ser gobierno ella lo va a hacer. Entonces, esa es la estrategia que está planteando Keiko respecto al shock productivo, en donde con alianza del público y el privado y los ciudadanos se puedan cerrar estas brechas en cada localidad. No solo en las zonas rurales, sino también en la urbano marginal. Lamentablemente, en Lima hay muchos lugares que todavía les falta agua, les falta luz, aunque no lo creas. Claro. Entonces, ahí es donde se tiene que trabajar, ¿no? Bien, dentro del punto de las escuelas, la he escuchado mencionar el tema de la aplicación de la formación técnica en las escuelas, pero para este punto yo encuentro dos caminos, o capacitar a los docentes o contratar a personas capacitadas en los temas. Entonces, estamos en una situación para considerarlo viable viendo la capacidad económica que tiene o la capacidad de gasto que tiene el tema de educación en el país. Recuerda, Rodrigo, que ya existen colegios de variante técnica. O sea, Claro, pero son muy pocos. Sí, exacto. Ya existen colegios de variante técnica, pero hay algo que la gente no se está dando cuenta, o mejor dicho, los políticos no se están dando cuenta, que hoy existen muchos oficios que se pueden hacer rápidamente implementando y utilizando la infraestructura que ya existe. Y parte de actualizar el catálogo de carreras. Por ejemplo, chicos que pueden ser muy bien community manager, chicos que pueden estudiar, por ejemplo, fotografía, chicos que podrían estudiar, no sé, pues, ¿no? Contabilidad. Para estudiar contabilidad no hace falta o no requiere talleres mayores en donde se tenga que invertir muchísimo, más que un salón, un docente, evidentemente, y algunas herramientas como computadoras y más. Entonces, lo que tenemos que hacer es adecuar a la realidad, ya sea en Lima, ya sea en la sierra, en la selva, existen carreras específicas que muy bien se pueden hacer. Es más, lo puedes hacer en el mismo campo. O sea, no hace falta que utilices a veces la infraestructura del mismo colegio. La idea en este proyecto, que es potenciar el curso de formación técnica, parte de corregir algo que se ha olvidado a partir del 2011, si no me equivoco, que fue en el gobierno del señor Ollanta. Antes se emitía dos certificados en estos colegios de variante técnica. El certificado de estudios normal, el tradicional que todos tenemos, y el certificado que constaba de todas las horas que tú habías hecho de formación técnica. Y acá hay una diferencia entre formación técnica y educación por el trabajo, son totalmente distintos. Educación por el trabajo es lo que llevamos todos, ¿no? Todos los colegios, inclusive los que no son de variante técnica, tienen. Entonces, eso se le pone una nota, nada más.
pero los que sí son de variante técnica deberían tener ese certificado. ¿Y cuál es la ventaja? El joven ya sale para insertarse al mercado laboral por un lado, tiene el oficio que o sea, que ha podido concluir, y además ese certificado le va a permitir a él convalidarlo con los CEPTROS. Y convalidándolo con los CEPTROS ya no van a tener que hacer el nivel básico y el nivel medio, sino solo tendrían que hacer el nivel medio para concluir sus 1000 horas que le faltan. Y ya, si quiere seguir el camino y hacer la transitabilidad con el Instituto Superior Tecnológico, también lo puede hacer. Convalida esas 2000 horas que ya tiene y con las horas que le falten en el Instituto Superior Tecnológico para ser profesional técnico. ¿Pero qué entendemos por potenciar? ¿Ponerlo como un tema obligatorio, el tema de la formación técnica, crear más escuelas de formación técnica? ¿Qué entendemos a por largo potenciar? plazo es crear más escuelas. Eso es a largo plazo, porque eso no es inmediato. A corto plazo, inmediatamente es que exista nuevamente el certificado, la certificación, porque hay hoy ya escuelas de formación técnica que están funcionando, pero lamentablemente los chicos no salen con un certificado. ¿Quién te firmaría este certificado? El director del colegio y el director de la UGEL. Entonces, eso ya tiene una validez para el Estado. Entonces, ya el chico puede salir muy bien, postula un trabajo y tiene su certificado no solo de estudio, sino su certificado que le vendría a ser, no sé cómo lo llamarán en ese momento, auxiliar técnico. Ya evidentemente van a tener que plantearlo según los niveles que sea. Una pregunta importante que me dijiste sobre la infraestructura. Recuerda que los CEPTROS todavía tienen espacio suficiente, porque no es que estén copados, que haya muchísima gente, no, todo lo contrario. Hay mucha gente que ni siquiera sabe que existen los CEPTROS y se toma la oportunidad de poder llevar estos estudios, ¿no? Entonces debería también haber de repente una convalidación para que los CEPTROS, para los colegios que no tienen todavía implementado la formación técnica, puedan asistir un día a la semana al menos a la infraestructura de los CEPTROS. Es idea de acomodar y ver según calce muy bien con la propuesta, ¿no? Bien, en el Perú, 1 de cada 3 estudiantes universitarios termina trabajando para algo totalmente diferente de lo que he estudiado. A estas personas con conocimientos técnicos, ¿cómo les aseguramos chamba? ¿Dónde los vamos a meter a trabajar cuando hoy se ve una falta de trabajo, una tasa de desempleo enorme en el Perú? Mira, te comento, aquí sí o sea, el nombre se me ha ido en este momento, pero justamente hace unos meses, cuando estábamos en el curso, en la especialización, una profesora nos comentaba lo que sucedía en otros países. ¿Qué pasa? Debería existir, es un espacio público, ¿no? O sea, del Estado, en donde tú puedes ver la referencia de las ofertas laborales según las carreras. Aquí tú me dirás, sí, entonces, si yo tengo el sueño de ser abogado, no voy a estudiar Derecho porque ya no están demandando abogados. Uh-huh. Justamente ahí va a estar que Rodrigo va a tener, siempre normalmente los jóvenes tenemos entre 3 opciones, ¿no? O sea, 2 o 3 opciones. Claro. Vamos a tener que buscar en ese momento cuál es la opción que calzaría con la oferta de ese momento. O sea, vamos a tener que ordenar nuestro país, porque es muy cierto lo que tú dices. A veces nos esforzamos por estudiar una cosa cuando ya el mercado está copado. O sea, por más que quieran contratarte, ya no hay de eso. Y eso parte también de que existe todavía ese recelo con el tema de los técnicos, ¿no? A veces unos creen que ser técnico es por debajo de llevar una carrera universitaria. Todavía existe ese tabú en nuestro país. Entonces, si tú potencias por un lado a los técnicos y además también vas ubicando la brecha salarial entre una u otra, ya la idea se va a volver más atractiva, ¿no? Y muchos jóvenes van a querer ser también profesionales técnicos. Bien, y se puede hacer en menos tiempo e incluso hay más opciones, una mejor opción económica. Pero ya que estamos hablando del tema educativo, ya para cerrar este tema, ¿respaldarías un proyecto que filtre a los candidatos que postulan al Congreso para asegurar su preparación para poder asumir este cargo? Mira, yo creo que esa chamba le corresponde a los partidos, porque ahí la población va a poder elegir a los partidos que esta vez sí se han tomado en serio el filtro para la lista de candidatos. Recuerda que en nuestro país nunca sabemos qué es lo que realmente va a pasar. Quieren eliminar también lo que es el voto preferencial, y al eliminar el voto preferencial lo que va a hacer, evidentemente, es que entren según el número el porcentaje que tenga el partido, y entran en orden, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, mientras que no pase eso, igual hay voto preferencial y van ingresando los que tienen mayor votación.
pero quien te da la lista es el partido. Y es ahí en donde se debería tener la exigencia, ¿no? Nuestra Constitución no prohíbe. Hemos tenido también algunos parlamentarios que sin estudios han tenido un desempeño bueno. Yo creo que no sé si sería el tema exclusivamente de la formación académica. Yo siento que también es un tema de formación política. Por ejemplo, un dirigente que no ha tenido formación académica muchas veces conoce más de la realidad que un buen abogado, que un, no sé, abogado constitucionalista y lo demás. Una señora de comedor popular te va a saber perfectamente cuál es el procedimiento y cómo se debería trabajar con las mujeres de los diferentes distritos, cómo desterrar, por ejemplo, la anemia, ¿no? Así que no sé si un proyecto de ley como ese sería la solución para medir la eficiencia de los candidatos. ¿Crees que Yo los creo partidos se están equivocando en la selección de sus representantes? Sí, yo creo que ahí parte. Yo creo que ahí parte y la norma ha modificado porque ahora creo que van a ser más estrictos referente al tiempo que tienen militando. Yo creo que ese es un punto también a favor, ¿no? Que no encuentres esta gente que se levantó y dijo, quiero ser congresista, voy a buscar qué partido puedo participar. Hoy en política no importa si tu propuesta es muy buena, si te equivocaste en poner una tilde o si no sé, si te maquillaste mal hoy día, eso calza más que lo otro. Entonces, cosas secundarias que se ven manchadas o que manchan lo que realmente uno hace. O sea, el Congreso es un trabajo también. Y es un trabajo que lamentablemente muchos no lo han cumplido y la gente está decepcionada. Cambiando un poco de tema, he leído su última columna publicada llamada Vacuna Económica. Quiero empezar previamente preguntándole si usted hubiera asumido el poder en un supuesto ante el agresivo incremento de contagios, ¿no habría evaluado el tema de la cuarentena? Mira, yo te voy a ser totalmente sincera. Si es que yo hubiese tenido la posibilidad, evidentemente todos sabíamos que se venía una segunda ola. ¿Qué hubiese hecho? Comprar comprar pruebas moleculares para tener las suficientes y empezar a hacer para corralar al virus. Detectarlos a tiempo y tú muy bien podrías, si son familias, será un poquito más fácil. O sea, si no digo que hubiese sido conveniente que toda la familia se contagie, pero si, al ser una familia completa, lo que tú tienes es que no van a salir de casa y tú les tendrías que llevar medicina y además alimentos para que ninguno salga. Pero en algunos casos, de repente, cuando era un miembro, dos miembros, sí, para eso estaba lo del la vía panamericana, ¿no? Entonces, también se debería usar en ese momento y a tiempo. ¿Qué hubieses evitado? El colapso de los hospitales. Lamentablemente parece que la segunda ola nadie la vio, todos dijeron, bueno, ok, ya todo está súper bien. Vivimos en un país informal. Más del 70% de los peruanos son informales y muchos de ellos viven del día a día. O sea, no significa de que yo los quiera encerrar para cuidarlos. Tengo que llegar a un equilibrio en donde esa gente no se muera de hambre, en donde esa gente realmente pueda trabajar, pero cumpliendo. Ahora, si tú vas al centro de Lima, vas a ver que es un escándalo, ¿no? Tú ves los ambulantes pegados, o sea, no, ahí no existe orden. Eso es lo que caracteriza, por ejemplo, a Keiko Fujimori, que se da cuenta que no son las normas, es la decisión política, la autoridad, esa mano dura que necesitan toda la población de entender que esto no es un tema solo de los políticos. ¿Cómo Ahí hacer que llegue ese mensaje? Bueno, para eso la gente primero tiene que empezar a confiar en los políticos. Si no hay confianza, la gente no va a seguir haciendo lo que le da la gana. Pero Y eso no para que confíen demandaría en los mucho políticos, tiempo para el poco que tenemos. pero a ver, si es que tú desde el día uno que llegas al Congreso, que llegas al gobierno, les das a la gente soluciones, créeme que van a empezar a confiar en ti. Bien, uno de los puntos que planteó en la columna que mencioné inicialmente es el tema de la condonación de las deudas tributarias de las MIPES, ¿no? Que están al borde de la quiebra. ¿Esto es suficiente para asegurar su sobrevivencia? ¿Qué pasa? He tenido la suerte de reunirme con diferentes MIPES o con diferentes empresarios, mejor dicho, que están de verdad, o sea, sus mayores deudas están con SUNAT, porque antes de la pandemia muchos tenían problemas y ya habían fraccionado, ¿no? Tenían sus fraccionamientos. Entonces,
Cuando llega la pandemia, si bien en algún momento se les paraliza el pago, los diferentes pagos, ellos ya cargaban con otras deudas también anteriores. Y ellos han tenido que de alguna manera también priorizar esos pagos para que los dejen respirar y poder avanzar. ¿Es suficiente? Creo que no es suficiente, pero es el inicio para que ellos respiren y todo el ingreso que tengan reactiven su capital y puedan continuar con su negocio. ¿Cuál sería el segundo paso después de perdonar el tema de las deudas tributarias? Ahí, ojo que ahí especifiqué que era para todas las MIPES que no habían sido beneficiados de ningún tipo de apoyo, ni del FAE-MIPE, ni de ningún otro. Entonces, para ellos sí tendría que ser necesario un programa de reactivación, extender en ese momento el Reactiva MIPE, el FAE-MIPE o lo que en ese momento plantee el Estado. ¿Para qué? Para nuevamente inyectar capital a ellos, recuperar lo mínimo. Necesitan, hay muchos, por ejemplo, pongamos un ejemplo, las peluquerías, ellos pagan alquiler. Además de pagar el alquiler, le pagan a SUNAT. O sea, ya te están dando el alivio de SUNAT. Fijos. Entonces ya le estás dando el alivio de SUNAT. Ok, te pones al día en tu alquiler y en el tema de que puedas contratar nuevamente a tu personal, para empezar. Pero ahí tendrías sí o sí que no volverlos a cerrar, pues Rodrigo, porque el problema no ha sido que no se les dio la oportunidad mucho, sino que hay muchos empresarios o emprendedores, pequeños empresarios, que ya estaban volviendo a la normalidad y se les vuelve a cerrar. Bien, eso para los formales. Ahora, el tema de los informales, uno de los puntos que mencionas, es el apoyo a la formalización de las empresas. Es seguro que tienes una estrategia completa para hacerlo, pero a cambio de eso, ¿no estaría más rápido el tema de potenciar, por ejemplo, el programa nacional Tu Empresa, que se ha visto que tiene resultados positivos? Pero es que cuando se toma una medida que quieres que surca un efecto real, tienes que integrar, tiene que ser un modelo integral. Lamentablemente, los programas del Estado no llegan a todos. Y no llegan no simplemente porque no están, sino porque la gente no conoce. O sea, no todos manejan lo que nosotros tenemos en este momento, que es la computadora, no todos están incluidos en esta era digital. Entonces, ahí hay muchísimos puntos. Primero, que es lo que está planteando Fuerza Popular, es crear una verdadera ventanilla única, que la gente pueda facilitarle, o sea, facilítale la vida. Y te lo digo por experiencia propia. O sea, yo he estudiado, soy bachiller en ingeniería económica, pero a la hora que me tocó formar mi empresa, tuve que contratar a alguien para que lo haga, ¿no? Desde la minuta, desde que vas a la notaría a firmar, desde que tienes que pagar la inscripción en registros públicos, o sea, es un tema, o sea, no es tan fácil que digamos. Entonces, eso es lo que tú le tienes que acercar a la población promedio quizás de estos programas. Segundo, igual existen algunos gastos mínimos para ti o para mí pueden ser minúsculos, pero hay mucha gente que la verdad, cuando empieza a vender queques, no sé, a domicilio, empieza con poquitísimo capital, pero la idea es que ellos también sean formales, porque de alguna manera van a generar un empleo formal para ellos, en donde poquito de lo que van comprando va a ir, por ejemplo, para su pensión. Poquito de lo que van comprando va a ir para el tema de su seguro. Entonces, esta cultura de formalidad se va a atacar por varios frentes. Desde el Congreso tenemos que hacer las normas. ¿Qué norma podríamos hacer también, además de todas? Ya habían propuesto este proyecto, que es que 2 puntos del IGB vayan directamente o se devuelvan a la persona que lo va aportando, como incentivo de comprar en lugares formales. ¿Para qué? Para que toda la gente empiece a formalizar sus negocios. Porque evidentemente, si tú me vas a devolver a mí por comprar en un restaurante formal, yo ya no te voy a comprar en uno que no me dé boleta. Al contrario, me voy a ir al lugar formal. Y esa persona que no te daba boleta va a querer sacar sus boletas electrónicas o lo que fuese para poder tener más clientes. Y es una cadena. Otro punto también que se precisaba ahí. Pero eso no sería muy agresivo con este 80% que es muy grande de informalidad. Yo creo que no, todo lo contrario, porque tú lo que tienes que hacer, mira, en los diferentes estudios que se realizan a los informales, porque finalmente ni siquiera podemos contabilizar exactamente porque es la informalidad. ¿Cuáles son los puntos que te desaniman para seguir siendo, o sea, para formalizarte? Unos te dicen los costos, otros te dicen los trámites, otros te dicen desconocimiento,
y otros que simplemente no quieren pagar impuestos, ¿no? O sea, hay de todo. Entonces tú tienes que atacar a esos 4. Ok, no quieres pagar impuestos, pero tienes que saber que formalizándote vas a tener algún tipo de impuestos que pagar. Pero yo también entiendo que si tú estás haciendo una inversión, lo primero que tienes que hacer es recuperar tu capital y establecerte para que puedas, de tus ganancias, también darme un poquito de impuestos a mí, porque es lo que corresponde. La SUNAT no debe estar fijada en maximizar recaudación. La SUNAT tiene que estar en una fijación de formalizar gente, formalizar empresas, formalizar emprendedores, porque eso va a generar trabajo digno. Pero sin quitar la fiscalización. No, claro, es que ahí hay un tema. Tú no tienes por qué quitar la fiscalización, pero el fiscalizador no se tiene por qué volver un sancionador. O sea, para un pequeño emprendedor, para una tienda, tú tienes que tener a una SUNAT capacitadora. ¿En qué sentido? No puedes tener eso de la doble sanción, pues me parece innecesario y que se debería quitar. O sea, tú le cierras la tienda y además le pones multa. ¿Cómo crees que te va a pagar la multa si la tienda está cerrada? O sea, no ¿Qué debería existir. prefieres, multa o que cierren la tienda? Yo creo que debería funcionar lo de la multa, pero siempre y cuando haya tenido un aviso anterior. Eso sí creo que justifica. Ok, tú le vas a decir, esa es la primera llamada de atención que ya lo aplican en algunos distritos, pero yo te voy a contar la realidad, Rodrigo. Y lamentablemente, a veces uno se da cuenta de las cosas cuando se acerca. He conversado con fiscalizadores, no te voy a decir de qué distrito, o sea, de qué municipalidad, porque finalmente ha sido un comentario que me han hecho, ¿no? Tendría que contrastar y toda la información. Claro. Entonces esta persona me dice, a nosotros nos contratan como fiscalizadores, entonces vamos a la tienda, ¿no? O a los restaurantes, que es muy común. Entonces cuando vamos al restaurante, nosotros vamos, o sea, tienen para ir haciendo el check y revisando. Si es que vemos alguna cosita, nosotros le tenemos que aplicar una multa. Pero a veces te daban pues tus 100, 200 soles y ya como que nosotros les pasamos en verde. O sea, la idea es que tú realmente lo observes. Quizás que no lo multes a la primera, pero que se lo observes para que en esa observación esta persona pueda corregir. Y a la segunda visita, si es que no lo ha corregido, le aplicas la multa. Pero lamentablemente, esa también pequeña corrupción que existe. Bien, candidata, ya para cerrar en cortito, ¿cómo se enfrenta la discriminación en el país? Mira, qué complicada tu pregunta, porque nos hacemos diferentes y también nos hacen diferentes, ¿no? Por un lado, todos pertenecemos a algo que se llama Perú y tenemos que entender que dentro de una misma nación, dentro de una misma patria que la sentimos, tenemos que ser tolerantes con todos, tenemos que ser respetuosos con todos. Aquí no hay que detenernos de ni religión, raza, color, ni opción política, y eso sí, incluyanlo, porque la discriminación por opción política también existe. En ese momento es donde realmente vamos a sentirnos que vamos mejorando como país, ¿no? Yo siento que en el colegio nos deberían reforzar. No, o sea, yo sí no creo mucho en la individualidad, ¿no? En decir, a ver, te presento, mira, ella es Rosángela, es negrita, entonces tú tienes que respetarla por ser negrita y ella es diferente a ti, entonces respétala porque es negra. No. Hay una pluralidad, vivimos en un país tan plural en donde se le debe sí presentar a los niños, porque son creo que ellos los que van cortando ciertas mechas que tienen los adultos. Entonces, crear una currícula de tolerancia en donde tú le presentes, mira, ella es Rosángela, él es Rodrigo, ahí tienes de repente a Mayra, que es de la selva, o tienes a Francisco, que es de la sierra, y bueno, Francisco te habla distinto, ¿no? Porque recuerda que, o sea, Francisco tiene, o sea, habla, su idioma originario es el quechua, entonces le vas explicando. Al tener menos vocales, él te va a hablar distinto cuando llegue, entonces el chico te va a entender perfectamente. Igual como me pasó a mí, o sea, yo por años me la hacía el cabello porque la gente se burlaba, pero cuando entendí por qué yo tenía el cabello que tenía, créeme que jamás pensé en volver a hacerlo. Y recién hace 2 años, mira, tengo 26, hace 2 años, o sea, a los 24 años, entendí por qué yo era diferente respecto al cabello y cómo yo tenía que educar a la gente para que entienda esa diferencia. Entonces, para luchar contra la discriminación, la receta es hacernos todos iguales.
Bien, ya para cerrar, hay unas preguntas rápidas que hacer y con eso acabamos. ¿Cómo qué político no quisiera ser? Qué pregunta tan difícil, o sea, yo creo que no quisiera, para no utilizar un nombre, no quisiera hacer una política populista que tome decisiones para que la gente la aplauda, ¿no? Y para engrandecer el ego. No quisiera hacer una política, y tampoco de izquierda. Bien, ¿cómo qué política quisiera ser? O político. Mira, me encantaría ser, o sea, tengo aquí muchas referencias, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, tener la sensibilidad de conocer la realidad que tiene Keiko. Me gustaría también, por ejemplo, tener ese pragmatismo, pero siempre, eso sí, basado en las normas que tuvo Alberto Fujimori para cambiar nuestro país en tan poco tiempo. Me gustaría tener ese ímpetu de la señora Margaret Thatcher. Me gustaría también tener la valentía que tuvieron en general muchos políticos que en la historia fueron condenados al principio, pero después aplaudidos, como el señor Mandela, aunque sus ideas son un poco distintas en algunos casos, pero sí, admiro también esa valentía que tuvo para enfrentarse a todo, ¿no? Bien, ¿aprobaría el uso de la marihuana recreativa? No. ¿Te refieres a Ah, eso de los perritos, a eso, no? sí. No, ¿Aprobaría el aborto en caso de violación? no. Pero sí aprobaría la castración química y también aprobaría la cadena perpetua para violadores. Bien. ¿Considera Alberto Fujimori dictador? No. ¿Cuál es su libro favorito? Mi libro favorito, aunque no creas, me leo más que todos los libros del señor Kiyosaki por un tema de que hace unos años atrás, cuando pensé, por ejemplo, en dejar la política, me puse a encontrar, ¿no? Y decía, ¿qué es lo que me gusta hacer? Y al final terminé dando clases de finanzas personales y ayudé a muchas mujeres a administrar su dinero, a resolver los temas que muchas veces en casa nos mantienen tan preocupados de cómo extender el dinero porque no nos llega a fin de mes. Y fue ahí donde conocí a Aura Roth, al señor Kiyosaki, que ayudaron a resolver o a lograr que mucha gente deje de ser esclavo de repente de algún empleo para generar ellos empleo para más personas. Bien. Después de la pandemia, ¿qué es lo primero que hará? Mira, no lo sé. Yo te comento algo, a mí la playa me gusta mucho porque es un lugar en donde, o sea, es un lugar de extrema reflexión, o sea, es un lugar que me conecta mucho a reflexionar, pero más que la playa, no sé, me gustaría después de la pandemia ver cómo puedo agradecerle a muchas personas que he conocido durante este tiempo y la verdad que han hecho muchísimo, muchísimo, no sé, ya algo hasta ese momento se me ocurrirá, ¿no? Para realmente agradecerle, hacer un homenaje, no lo sé, ya se me ocurrirá a las mujeres médicos, a los hombres médicos, a los militares que han dejado su familia, o sea, no sé, me tocas ese tema y me pongo bastante así como que melancólico porque yo he tenido de repente el privilegio de no perder a nadie cercano, Rodrigo, y saber que con decisión política tú puedes salvarle la vida a la gente y no hacerlo es un dolor muy grande. Entonces, de terminar la pandemia, veré cómo podría al menos demostrarle a la gente que, bueno, pudimos pasar este episodio y no sé, pues ahí veremos. Bien, estar en la parrafada ha sido. Ameno, muy ameno en realidad.
me ha permitido, o sea, aparte de explayarme un poquito, quizás dar algunos puntos no tan políticos, y eso es lo bonito, porque uno hace política, pero no deja de ser un ser humano como tal, o sea, no deja de tener una familia, no deja de tener muchos, o sea, deseos personales, por ejemplo, de seguir creciendo, de seguir siendo un ejemplo para la casa, pero además también de que la gente pueda percibir que haces un buen trabajo. Entonces, o sea, la política es desnudarte prácticamente porque ya pasas a ser alguien público y además que te debes a mucha gente, ya no solo a la gente que está en tu casa, sino te debes a muchísima gente que espera mucho de ti. Es un gran reto en realidad. A veces me pongo a pensar y digo, o sea, bueno, es lo que me tocó, es la vocación que me tocó. Creo que todos finalmente siempre empiezan desde pequeños a gustarles algo, ¿no? Y es lo que me gustó. Al principio estaba entre ser militar, también en algún momento se me pasó por la mente, ¿no? Y finalmente fue que llegué a hacer política. Bien, candidata, le voy a dar 30 segundos para que convenza a la gente que está viendo esta entrevista que le dé su voto. Bueno, primero agradecerte, Rodrigo, por el espacio. Gracias a la parrafada por esto. Mi nombre es Rosángela Barbarán, tengo 26 años, soy la candidata número 8 de Fuerza Popular. Creo que si se han quedado hasta esta parte del video han podido conocerme mucho más. De llegar al Congreso, evidentemente, una de las cosas que busco hacer es recuperar la confianza de muchos que en algún momento vieron a Fuerza Popular como una opción y que han quedado decepcionados por algunas cosas individuales. Yo siento que es una oportunidad para demostrarles a ustedes que son nuestras acciones las que van a volver a recuperar la confianza, mejorar la imagen del Congreso. Y nada, desde que lleguemos el día 1 es trabajar por la vacuna económica. Tenemos que llegar al equilibrio entre salud y economía, que es súper importante. El bolsillo de los peruanos lamentablemente no puede hacer frente a la situación. Los bonos no son una solución para esto. La gente quiere trabajar y se les va a dar la oportunidad. Bien, ¿dónde pueden encontrar más propuestas suyas, más información? Mira, bueno, en mis redes sociales todas están como @RosángelaK8. Rosángela K8 en Facebook, Twitter e Instagram. Bien, como para que no se olviden. A nosotros nos encuentran como @laparrafada para que vean a los próximos invitados y a mi persona @RodrigoLNA. Ha sido un gusto poder contar con usted en esta entrevista y le deseo mucha suerte para las elecciones. Gracias Rodrigo, gracias por la invitación y gracias a las personas que nos están viendo, ¿no? ¿Qué tal? Muchas gracias.